Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy aquí estamos una vez más tratando de hacer un video para la gloria y la honra del Dios Altísimo y de mi Salvador y Señor Jesucristo. Reciban un saludo desde aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. Como ya saben, mi canal es El Mundo Cristiano y todos los videos que subo ahí, mi Dios sabe que todo lo hago para su gloria y para su honra, ya que no busco mi gloria propia, mi honra propia. Dios me libre. Yo soy una persona humilde, no tengo tal vez estudios de teologías, de aritmética, de homilética, de una gran preparación en doctorado, nada de eso. Lo único que hago es escudriñar las escrituras y prepararme un poquito para que yo no pueda ser engañado por personas que se dedican a engañar y a transgiversar las mentes, desviándonos de nuestras creencias religiosas. Y yo le invito a que usted haga lo mismo, escudriñe las escrituras. Dice la escritura, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de todas las cosas. Ahí en el libro de Juan 8:32 dice, y si Jesucristo nuestro Señor dice, Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. En el 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo, o sea, si Jesucristo los libertare, seréis verdaderamente libre, libre en la carne, libre en el espíritu, libre en todo. Tendremos esa libertad porque al estar en Jesucristo, nuestra mente llegará a comprender cosas que estando lejos de Él no comprendíamos. ¿Por qué? Porque estando lejos de Él, nosotros éramos por naturaleza esclavos del pecado. Y por el pecado entra la ceguera espiritual y nunca comprendemos las cosas espirituales. Mas si llegamos a Cristo, llegamos a la luz, Él ilumina nuestra mente, nuestro cerebro, y empezamos a comprender, y el Espíritu de Dios nos empieza a mostrar cosas que aún nosotros no entendíamos cuando andábamos conforme a la carne, conforme al pecado. Y en Cristo las cosas son totalmente diferentes. Seguimos siendo pobres, seguimos siendo carne llena de enfermedades, de dolencias, de sufrimiento, pero nuestra alma y nuestro espíritu se vivifica para la gloria y la honra de Dios, y esto es lo que nos llevará a la vida eterna. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de nuestro México. Usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la historia de México con el evangelismo, o sea, con el cristianismo? Bueno, es que de acuerdo a las creencias religiosas en el pasado y creencias religiosas que fueron impuestas por los conquistadores y creencias religiosas en el presente, hay muchas cosas que sí tienen que ver. Entonces, paso a paso vamos a ir examinando este tema, hablando de la historia de nuestro México, y lo vamos a ir combinando tanto la historia con lo espiritual. Quiero que ponga mucha atención para que usted aprenda algunas cosas. Alguna vez se lo dije, yo no soy maestro en teología, homilética, aritmética, no tengo doctorado, no tengo nada. Simplemente me preparo cada día para no ser engañado por personas que se dedican a engañar, a transgiversar la escritura y las mentes de las personas. Y le invito a que haga lo mismo, prepárese cada día, escudriñe la escritura, prepárese para que no le engañen. Bien, entonces le comentaba yo que en nuestros antepasados indígenas creían en todo. Tenían dioses de madera, dioses de piedra. Estoy hablando en específico, vamos a enfocarnos en nuestro México, país México, todo lo que es territorio mexicano. Ellos, nuestros antepasados indígenas, si el sol les daba algún beneficio, agarraban, esculpían una piedra, la figura de un sol, y a esa piedra adoraban y le daban gloria y honra. Si la lluvia les traía algún beneficio, hacían un dios con forma de lluvia y se inclinaban, y ese era un dios para ellos. Adoraban a todo tipo de dioses, menos al Dios invisible, al Dios grande, creador de todas las cosas, al único Dios vivo y verdadero. Entonces, pero ellos en su forma de creer,
era hasta donde les daba la capacidad de creer. El dios de la lluvia, que Huitzilopochtli, que el dios Náhuatl, que, bueno, los que conocen de historia de México me van a dar la razón de todo el tipo de dioses que nuestros mexicanos antepasados tenían. Entre esos dioses tenían a una diosa llamada Tonatzin y al dios Sol, que eso hablaremos un poquito más adelante. Bien, como usted ya sabe, muchos países han tratado de conquistar nuestro territorio mexicano. Por ejemplo, Francia, Italia, creo que hasta Cuba. Bueno, hay muchos países que han querido conquistar nuestro territorio, pero nuestros antepasados lo han defendido a costa de vidas perdidas, a costa de sangre, han defendido nuestro territorio. Pero aún así, algunos países han logrado apropiarse de territorio mexicano. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro mejor amigo en el presente. En su momento, en el pasado, se adueñó de territorio mexicano, como es, usted ya conoce, Texas y otros lugares más que están en la frontera. Se los apropió Estados Unidos, siendo territorio invadido por ellos. Entonces, pero hoy nos vamos a enfocar en la conquista o la invasión de los españoles al territorio indígena mexicano, cuando ellos nos conquistaron, y por eso ahora nosotros tenemos este lenguaje español. Nuestro lenguaje era zapoteco, mixteco y bueno, todo lo que termina en teco, pero ellos al conquistarnos nos heredaron esta lengua, por eso se conoce como la lengua española. Acá se conoce como latinoamericano español y español original España. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó en 1521? El 1521, en una época donde vivió o estaba vigente un hombre llamado Hernán Cortés y otro llamado Cristóbal Colón y muchos más líderes, lograron la conquista o la invasión al territorio mexicano. Cuando ellos invadieron el territorio mexicano, en sí, como estandarte, ellos traían una imagen de una virgen que era conocida en el territorio de España como la Virgen Morena. ¿Cuál es el origen de esa Virgen Morena? Bueno, esa Virgen Morena fue creada por un varón llamado Marcos Zipax de Aquino. Yo quiero que todo lo que voy hablando y diciendo usted lo vaya comparando con libros, con historia, métase al internet. Hay muchas formas de cómo investigar para que usted vea que no le estoy mintiendo. Bueno, este hombre, Marcos Zipax de Aquino, indígena español, en el 1517 tuvo la idea de hacer una mujer en un cuadro. Desconozco si papel, madera, pero él hizo una mujer en un cuadro y esa mujer que hizo un cuadro fue llevada a la Iglesia Católica y esa mujer recibió el nombre de la Virgen Morena, un nombre o una virgen que no aparece en las Escrituras, en la Biblia. Bien, entonces, pero esta Virgen Morena era la que ellos veneraban. Yo le voy a ir poniendo imágenes ahí de todo lo que voy hablando, tanto del nombre de las vírgenes como el nombre como la imagen, para que usted tenga una idea. Entonces, esa Virgen Morena era lo que traían los españoles como estandarte o como una representación en ellos cuando invadieron nuestro territorio mexicano. Le vuelvo a repetir, creador de esa imagen, Marcos Zipax de Aquino, cuando el 4 de junio de 1517, 3 años después, el 1521, en la invasión de los españoles al territorio indígena mexicano, se trae esa virgen. Pero algo muy importante que quiero que sepa, como le dije al principio, en nuestro territorio mexicano no se adoraba a vírgenes, no se adoraba ese tipo de imágenes, ellos adoraban a dioses. Perdón, como le dije anteriormente, Huitzilopochtli, a Náhuatl, bueno, muchos dioses de piedra que ellos esculpían y a eso se les postraban y le rendían cultos de adoración
y se cree que hasta hacían sacrificios humanos para que los dioses se mantuvieran en calma, según la creencia de nuestros indígenas mexicanos. Voy a hablar en específico de dos dioses que ellos tenían como los máximos, la máxima autoridad sobre ellos. Nuestros indígenas mexicanos, los 12 de diciembre, le rendían culto de adoración a una diosa llamada Tonantzin. Esa diosa Tonantzin era considerada la madre de todos los dioses, y por esta razón le hacían ritos de adoración y cultos de sacrificio los 12 de diciembre. Pero aún hay más. Los 25 de diciembre, nuestros indígenas le rendían culto de adoración al dios Sol. Al dios Sol, que posteriormente le pusieron un nombre y hicieron su estatua, su escultura, y le rendían culto de adoración los 25 de diciembre. Ahora, ¿pero qué pasó con todos esos rituales y esas adoraciones a esos dioses cuando la invasión de los españoles llegó a México? Todo eso se prohibió, porque ellos traían, ¿sí?, como su principal dios al cual se postraban y adoraban a la Virgen Morena. Entonces, cuando ellos invadieron, se vinieron muchos cambios, tanto religiosos, ¿sí?, como en la sujeción que tenían que tener los indígenas a los españoles. Hasta en la lengua ellos infiltraron a nuestro territorio, los españoles infiltraron sacerdotes y maestros para hacer el cambio. Ellos querían que toda la raza indígena cambiara su forma de ser, su forma de creer, cambiara en su totalidad todo, y que se convirtiera a todas sus creencias, ideologías de los españoles, logrando así que nosotros adquiriéramos por medio de ellos esta lengua que tenemos ahora, que es conocida como la lengua española, heredada por ellos a través de los maestros. Y también las creencias religiosas fueron estrictamente prohibidas en la adoración a todos los dioses que antes los indígenas adoraban, incluyendo al que ya le dije, al dios Sol y a la diosa Tonantzin. Entonces, en ese 12 de diciembre que se rendía culto de adoración a la diosa Tonantzin, los españoles impusieron por medio de sacerdotes que ya no se adoraría más a ella, sino que ahora se adoraría a la Virgen Morena, quedando así establecido hasta la fecha que los 12 de diciembre se adoraría a la Virgen Morena, que posteriormente vamos a ver más adelante que le fue cambiado el nombre y se le puso Guadalupana. Entonces, y para completar ahora sí el paquete, el día 25 que ellos adoraban al dios Sol, ahora en ese día se celebraría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, algo que es totalmente fuera del orden bíblico, porque de acuerdo a la Escritura, nuestro Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, como se celebra en nuestro país, México. De acuerdo a la Escritura, si usted se va a la historia de los hebreos, que todas las profecías y que todos los apegamientos al Evangelio tienen que ser de acuerdo al calendario hebreo, judío. La celebración del nacimiento de Cristo es en una fecha totalmente diferente. Yo le invito a que todo lo que le estoy diciendo usted lo investigue, usted lo analice. Que se adoraba los 25 de diciembre y los 12 de diciembre. A esos dioses que yo le estoy mencionando. Entonces, pero más adelante, en 1531, surge un hombre llamado Juan Diego. Y viene con una historia de que en un lago él vio la aparición de una virgen. Ahora, yo no sé si él sea el creador, porque si él vio una virgen en un lago, no sé si un árbol o en medio del lago, la tuvieron que haber esculpido, ahora sí que dibujado en un papel o algo así, para poder ser llevada a una iglesia para que fuera adorada. Entonces,
Si él no fue, hubo alguien, ahí está el misterio, que la esculpió, que la dibujó, y entonces esa aparición de esa virgen, según de ese hombre llamado Juan Diego en el 1531, analice la historia, lo lleva a la Iglesia Católica y dice: a mí esa virgen se me apareció y me dijo esto y acá y allá. Y bueno, y en donde se adoraba ahora sí aquella diosa Tonantzin, y en esos altares donde se adoraba también posteriormente a la diosa, a la Virgen Morena, entonces ahora sí va a adorar a esta Virgen Aparecida, que se cambiaría por la Virgen Morena. La Virgen Morena nada más quedaría atrás de lo que era la Virgen Guadalupana que ahora estaba presentando Juan Diego. Ahora, si la Virgen Guadalupana, como dice la historia, es la madre de México, según los que dicen, y que ella es originaria de México, ¿cómo me explica usted que el dueño, sí, y el que tiene todos los derechos es un hombre de China? Y ese hombre chino se llama Wong Zhou-Lin. Ahí le voy a poner el nombre porque no lo puedo mencionar. Y cualquiera que quiera hacer algún lucro de negocio con esa imagen, tiene que pedir permiso a ese hombre que le mencioné de origen chino. Él es el dueño, el propietario, casi se puede decir el autor, porque él es el que recibe todos los derechos. De lo contrario, si alguien hace algún lucro, venta o negocio, etcétera, con esa virgen, recibe una multa o recibe un reclamo de ese hombre que le mencioné de origen chino, que se llama Wong Zhou-Lin. Ahora, ¿cómo me explica eso? Si se supone que ella es de origen mexicano y su dueño es un chino. ¿Quién la esculpió? ¿Quién la pintó? ¿Quién la formó? Bueno, eso es un misterio. Lo que yo quiero que entienda y a donde quiero llegar es que todas las esculturas, todas las imágenes, vengan de España, vengan de Roma, vengan de donde vengan, tienen un creador, tienen un pintor, tienen un hacedor. Y entonces, ¿quién es más poderoso? ¿El creador o el criado? Bueno, el creador es más poderoso que lo que fue criado. Entonces, el que lo crió fue un ser humano. La imagen, la escultura, no tiene ningún poder, es una imagen muerta. Y es por demás que te inclines y le pidas y le adores. El Salmo 115 dice, son dioses muertos. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, no hablan. Orejas tienen, no oyen. ¿Sí? No hablan, no palpan, no caminan. Si tú les prendes fuego, no salen huyendo. Son dioses muertos y la Escritura dice que semejantes a ellos son los que lo hicieron y los que en ellos confían. Es lo que dice la Biblia en muchos salmos y en muchas partes de la Escritura. Ahora, ¿por qué inclinarte y adorar a un Dios muerto? ¿Por qué no mejor te inclinas al Dios vivo? Al creador de todas las cosas, que Él no fue creado. Él es creador del mundo, del cielo, la tierra y todo el infinito. Y de acuerdo a la Escritura no se conoce que a Dios alguien lo haya creado. Él ha creado todas las cosas. Entonces, todo el honor, la reverencia, el respeto debe ser a un Dios vivo, a un Dios que ve, a un Dios que oye, a un Dios que crea, a un Dios que es todopoderoso. A Él debería ser la inclinación. Y a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, el cual vino a morir en una cruz, ¿sí?, para rescate de la humanidad y para liberarnos del pecado. Porque de acuerdo a la esclavitud del pecado, la paga del pecado es muerte y todos teníamos condenación eterna por ser esclavos del pecado. Mas Cristo vino a liberarnos a través del sacrificio, a través de su sangre derramada en la cruz, de esa esclavitud del pecado, y que ahora nos conviertamos en hijos y siervos de Él, en adopción para la gloria y la honra de Dios. Entonces, póstrate ante el Dios todopoderoso, ante el Dios creador de todas las cosas, el Dios vivo, el Dios invisible. Nosotros estamos acostumbrados a inclinarnos a todo lo que vemos, pero las cosas que se ven tienen un creador, y el creador es más poderoso que lo creado. Eso métetelo en la mente. Entonces,
Pero el más poderoso sobre todas las cosas, pues ya sabes quién es. Entonces, inclínate ante el Dios invisible, al Dios todopoderoso. Deja de seguir mitos religiosos, ideologías religiosas que fueron impuestas por gentes que nos conquistaron. ¿Sí? Inclínate a Jesucristo, nuestro Señor, que es en espíritu. No te va a postrar ante una cruz de madera tampoco, porque Él ya no está en esa cruz. Él fue crucificado y estuvo ahí en esa cruz, pero Él, al ser sepultado, resucitó al tercer día y Él está vivo. Y Él es espíritu. Él dice, solamente guarda mi palabra, abre tu corazón y mi Padre y yo vendremos a ti y haremos morada ahí. ¿Sí? Haremos morada en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, porque ellos son espíritu y se les adora en espíritu y en verdad. No te postres ante dioses muertos, impuestos, dioses creados por los hombres, porque esos no tienen ningún poder ni darán ni una respuesta a tus peticiones. Un día, el que conocen como el Papa Juan Pablo II, ¿sí?, dijo, son dioses muertos. Él reconoce que son dioses muertos. Inclínate y pídele a Dios. Él lo reconoce. Entonces, si él, en su religión de él, que hay esculturas, imágenes y cuántas cosas hay en una iglesia católica, pero él está reconociendo que ellos son como nada más una representación, pero que no te pueden dar una respuesta. Mejor adora a Dios directamente, porque Dios dijo que Él no necesita intermediario para que le adoren. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni los adorarás, ni nada de eso, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces directamente con Dios Padre y nuestro Salvador Jesucristo. Continuando con la historia. ¿Por qué los españoles infiltraron esa imagen de esa virgen? Porque ellos en ese momento no traían una bandera para ser representados como españoles, porque todavía no se inventaba eso de utilizar una bandera. ¿Sí? Cuando hubo la rebelión de nuestros indígenas mexicanos, ya más tarde, en el 1810, un sacerdote, un cura, que en el principio tal vez estuvo de acuerdo con ellos, pero en su momento se desengañó de que el pueblo mexicano, nuestros indígenas, estaban siendo maltratados, ultrajados, estaban siendo obligados a hacer cosas que no querían hacer, estaban siendo pisoteados por los españoles. Y ese sacerdote, ese cura del origen católico, se rebela, se llama Miguel Hidalgo y Costilla, se rebela en unión de otros personajes más y empieza la independencia de México. En 1810 se da el grito de independencia, la soberanía y la libertad de la esclavitud de los indígenas mexicanos que estaban sometidos a los españoles, y son expulsados los españoles y nuestro país se vuelve a convertir, nuestro México, en un país libre y soberano. ¿Qué era lo que llevaba ese Miguel Hidalgo y Costilla? No una bandera, dice que como estandarte llevaba a la Virgen ya no morena, sino a la Virgen guadalupana modificada, ¿sí?, como representante del pueblo. Entonces, pero aún así no quedó como estandarte, no quedó como representante, no quedó como bandera, porque más tarde, si no me equivoco, en 1821, se toma un acuerdo entre muchos líderes. Entre esos líderes está José María Morelos y Pavón, está Agustín de Iturbide y muchos más líderes, y toman el acuerdo en 1821 que nuestro México sería representado por una bandera, que es la que ahora conocemos, que tiene verde, blanco y rojo, y la águila, nuestra bandera de insignia nacional, que es la que representa a México. Ya no la Virgen guadalupana, sino la bandera es la que representa a nuestro México. Entonces, si usted analiza todo lo que es la historia, ¿sí?, usted se dará cuenta que muchas cosas fueron impuestas por los conquistadores.
como es la adoración a esas vírgenes. Pero en sí, ahora en el mundo actual estamos en otro siglo donde podemos escudriñar, leer la escritura y darnos cuenta que ni lo que adoraban nuestros indígenas antes de la conquista era lo correcto, ni lo que adoraban nuestros indígenas cuando fueron conquistados, ni después que fueron conquistados. En el presente, te vuelvo a repetir, al único que te puedes inclinar es al Dios Padre Todopoderoso y a Jesucristo su Hijo, el cual dio su vida por todos nosotros. Entonces, ahí te mezclé un poco de la historia de nuestro México y un poco de la adoración a nuestro Dios. 2 puntos que quiero que entiendas. 12 de diciembre se adoraba a la diosa Tonantzin. 25 de diciembre se adoraba al dios Sol. Una fecha que está muy alejada del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vete al calendario hebreo judío y ahí te darás cuenta que es otra fecha, el nacimiento de Cristo. Y muchas cosas que nosotros desconocemos, pero que si nos ponemos a estudiar historia, a estudiar la Biblia, a hacer investigaciones, nos daremos cuenta que a veces nosotros estamos creyendo en cosas totalmente equivocadas. Adora a Dios, glorifica a Dios, adora a Jesucristo y séle fiel hasta el final y Él te dará la corona de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvides suscribirte. Antes de abandonar este video, suscríbete, dale like, activa la campanita y juntos crezcamos en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo video.